Jack creía que su hermano Louis se había mantenido virgen hasta los 70 con la sola excusa de casarse con Yvonne. Porque ella siempre decía que su ideal de hombre sería uno que fuera virgen, no importándole si fuese musulmán o cristiano, pero sí que nunca hubiese tenido contacto carnal con alguna mujer. Yvonne había sido enseñada así por sus padres, quienes creían con firmeza que el esposo debía entregarse impoluto a la esposa y ser felices mientras pudieren. A papá Antoine le había quedado el trauma de haber perdido su mano izquierda debido a la explosión de una granada y, desde entonces, siempre, a partir de aquel desafortunado momento, todos los días, a las 7 de la tarde, hora de ocurrido el mismo, se encerraba en su habitación a rezar por su mano perdida, dedicándole otras plegarias por, al menos, una hora. La vida transcurrió entre cuidar el campo, las pocas ovejas y festejar con los más cercanos vecinos cualquier acontecimiento. Jack y Louis se ayudaban en todo, manteniendo, con el transcurso de los años, la tradición familiar. La muerte de mamá primero, y la de papá, 2 años después, no fue impedimento para que Jack, como mayor que era, cuidara de su hermano Louis para que nada le faltara, así fuera en alimentos o en vestimenta. Su trabajo en el ferrocarril podía abastecer a ambos hermanos de casi todo. Los 10 años de edad que los separaban hacían que Louis confiara siempre en Jack, como si fuese el padre que alguna vez hubiese tenido. Incluso Jack también tuvo un especial cuidado hacia papá Antoine, porque modeló una mano de yeso para que la usara como prótesis, con un pequeño detalle que, al no contar con un original de la mano izquierda, hizo una copia de la derecha, por lo que a papá le quedaron 2 manos con los pulgares uno hacia adentro y el otro hacia afuera. Pero esto era un detalle menor, además, la mano de yeso, enfundada con un guante, pasaba potencialmente desapercibida, y uno debía fijar bien su atención para darse cuenta que Antoine tenía 2 manos derechas. En última instancia, él podría decir que era una enfermedad degenerativa que había sufrido desde chico. De todas maneras, la mano izquierda siempre había sido de muy poca utilidad para él, con la salvedad, claro, en el momento en que reventó la granada. Antoine recibió con felicidad su nueva mano, agradeciendo la paciencia y bondad que había tenido Jack. Pero su otro hijo Louis no había quedado rezagado en afectos. Todavía Louis recordaba cuando papá le decía que tuviera cuidado con las mujerzuelas del puerto, porque sabía que su hijo ya estaba buscando tener su primera experiencia sexual a los 17 años. En una ocasión, una noche que retornó a casa luego de haber ido a la ciudad, se dio cuenta que había estado con alguna mujer, por el extraño comportamiento que presentaba. En efecto, Louis se rascaba de manera frenética su entrepierna. Un buen baño reveló la cantidad de piojos que bailoteaban entre sus testículos. Fue un momento memorable ver a su hermano mayor y a papá lavándolo hasta extinguir la plaga. Desde ese entonces, prometió no meterse más con esas mujeres. Pero lo extraño del caso fue que Louis aún permanecía virgen, no habiendo deseado consumar el acto al ver la cantidad de esos insectos que la mujer conservaba en su vello púbico. Aún así, esas intrépidas criaturas habían sido tan inteligentes como para saltar a la ingle de Louis, en claro deseo de mudar de ambiente. Y como si esto hubiese sido un cuento de 2 personas que hubiesen quedado prendadas, la una a la otra, por un amor a primera vista, Louis comenzó a enviarle a Yvonne, así se llamaba la mujerzuela, cartas de amor, poemas y otros escritos gracias a los cuales mantuvo viva una pasión que, para él, era algo nuevo en su vida. Pero no fue sino hasta la muerte de papá que pudo iniciar abiertas salidas con ella, sin importar que el vértigo de la vida les hubiese pasado por encima y ya cada uno se encontrara con que tuvieran, él 58 y ella 64.
Para ese entonces, los dos hermanos hacía tiempo que se habían mudado a la ciudad, vendiendo las ovejas que les quedaban y la magnífica casa de campo de la familia, la que trocaron por un departamento en Port Grimaud. En esa época, si bien Yvonne y Louis ya eran pareja estable y paseaban bajo el rayo de sol, ella le pidió que tuviera paciencia porque aún le quedaban clientes que atender, y no hubiese sido justo dejarlos a la deriva, faltando tan poco para tramitar una jubilación digna. Había días, especialmente los nublados, en que Jack veía a su hermano quedar pensativo, mirando por la ventana pasar, con su bicicleta, a una chica joven, muy bonita, de cabello corto y labios carnosos, la que, con toda seguridad, le haría recordar a Yvonne, cuando la conociera en sus apenas 24 años. Pero no deseaba detener la ensoñación de su hermano, quería que él fuera todo lo feliz que pudiese, y que lograse concretar un matrimonio esplendoroso y, en lo posible, tener hijos. Y cada vez que Louis veía pasar a la chica de la bicicleta, lanzaba un suspiro que traducía todas sus ansias de no poder alcanzar lo que quisiera, que era, justamente, contar con 40 años menos. Un atardecer plomizo se dirigió al puerto porque hacía 2 días que no veía a Yvonne y temía por su salud. El departamento que ocupaba estaba muy cerca de la carretera, por lo que le era muy fácil conseguir clientes que desearan detener su andar por 1 o 2 horas. Cuando Louis bajó del autobús supo que tendría que esperar que llegase su turno, porque a escasos metros del departamento había 2 autos estacionados. Era raro que trabajara después de las 6, aunque, pensándolo mejor, se puso contento. Ella estaba juntando dinero para el casamiento, y la mejor forma de conseguirlo era hacer horas extras. Mientras esperaba, sentado en el cordón de la vereda, imaginaba a su hermano Jack, en casa, cuidando la mano de yeso de papá Antoine, que permanecía arriba de la repisa del living. Esa mano fue testigo de muchos años de felicidad, estando juntos. Aún perduraba en el recuerdo de Jack el día en que la hizo, con una pequeña bolsa de yeso y algo de agua, en pocos minutos logró lo que a Buonarroti le hubiera demandado hacerla en el más puro y blanco mármol de Carrara. Cuando Louis veía que su hermano se sentaba en su sillón, durante el crepúsculo, a contemplar en silencio la mano, sabía que era su momento de meditación y que no debería molestarlo. Momentos únicos como los que él pasaba pensando en su Yvonne. Esto fue lo que necesitó hacer, esperando en la calle a que llegara su turno para ver a su amada. De su departamento salió un hombre de unos 80 años, extremadamente delgado, vistiendo sencillamente con una camisa arrugada y unos pantalones 2 números más grande. Se bajó uno de los ocupantes del primer auto estacionado y le dio a este buen hombre unos billetes. El anciano agradeció, deseando a su benefactor que tuviera un buen momento con Yvonne, tanto como él lo había tenido. Louis sintió tentación de hablarle, y cuando pasó frente a él lo tomó del brazo y le preguntó qué tal era hacer el amor con Yvonne. El viejo respondió que mucha idea no tenía dado que ya su miembro no se paraba. Iba, se acostaba un rato al lado de ella, gozando de su desnudez y nada más. Que si deseara saber, que le preguntara al muchacho que había entrado recién. Pensar que debía esperar, al menos, 4 horas más para entrar, logró que se quedara dormido, echado en la acera. Cuando despertó creyó haber soñado con Yvonne. Los autos ya no estaban. Se levantó como pudo y fue a tocar el timbre de su departamento. Al cabo de unos minutos de espera atendió Yvonne por el intercomunicador, diciendo que estaba muy cansada, que había trabajado hasta muy tarde y que quedaran en otro día para verse. A través del parlante, renovaron sus votos de amor. De esta manera Louis pudo emprender el camino de regreso a su casa, donde su hermano estaría preocupado por su tardanza.
Jack había creído que Louis había estado todo el tiempo haciendo el amor con Yvonne, por eso, antes que dijera algo al respecto, lo aguardaba con una botella abierta de espumante para brindar por la pérdida de su virginidad. Pero no fue así. Cuando le contó todas las vicisitudes de la jornada, Jacques, decepcionado, tapó la botella guardándola para una ocasión mejor. Mientras su hermano se duchaba, Jack reservó una hora más de su tiempo para dedicar plegarias a la mano de papá. Todavía conservaba el lustre del cuero del guante que la cubría, parecía como si fuera ayer que la hubiera hecho, con tanta dedicación y cariño, seleccionando hasta el tipo de yeso empleado. Veía a su hermano estar por completo ilusionado con formar pareja con Yvonne. Y era un ejemplo de estoicismo ante los duros embates del tiempo. Un amor como el que sentía Louis no era fácil de hallar en cualquier otra persona. Lo veía vestirse pulcramente para salir con ella, y hasta elegía el perfume para cada ocasión. Se preguntaba por qué aún no habían hecho el amor, aprovechando que ella ya tenía tanta experiencia con hombres de toda clase y moral. Aún perduraría, en la memoria de Louis, cuando lo intentara hacer con ella por vez primera, llevándose de recuerdo la plaga de los piojos. En ese momento, el 17 y ella 24, hubieran formado una linda pareja. Desde ese entonces, una vela encendida en el cuarto de Louis le recordaba a quien debía esperar en la vida. Al día siguiente, a la tardecita, Louis iba en el autobús llevando una docena de rosas. Era el cumpleaños de Yvonne y deseaba sorprenderla. Al llegar a su departamento había 3 autos estacionados en la puerta. Dotado de su natural inocencia, intentó tocar el timbre, pero fue detenido por un coro de voces que invocaron que ellos estaban primero, y que fuera a hacer la cola. Louis no tuvo más remedio que colocarse detrás del tercer auto y esperar. Al cabo de unos minutos vieron salir un hombre anciano, a quien Louis reconociera como el que había visto la vez pasada. Saludó a Louis, diciéndole que valía la pena esperar porque Yvonne estaba muy sexualmente activa. El deseo se reflejó en el rostro de Louis, y fue la primera vez que se sintió arrepentido de no haber hecho el amor con ella, a sus 17. Pero luego recordó la invasión de piojos retozando entre sus testículos, y se felicitó de nuevo por su actitud de rechazo. Lo único que, realmente, valiera la pena en ese primer encuentro fue ver a Yvonne desnuda, rociando la cama con su esbelto cuerpo de mujer. Desde ese entonces se juraron un cuasi amor eterno. Ella sintió que él no la culpaba por ser víctima de la invasión de piojos. Louis comprendió que eso no era habitual en ella, sino que era transmitido por hombres que no se higienizaban previamente. Después de todo, el caso no era tan malo, sabiendo la cantidad de enfermedades de transmisión sexual que existían. Podría tipificarse como un mal menor. Claro que no era fácil de erradicar. Todo esto pensaba mientras esperaba su turno. Y fue entonces cuando recordó las palabras del anciano, lo que había dicho la vez pasada, eso de que los dos quedaban desnudos, acariciándose, sin consumar el hecho. Podría suceder que Yvonne tomara al desconocido como un segundo novio, o algo así. Se lo preguntaría. A la 1 de la madrugada pudo, por fin, tocar el timbre, solamente para escuchar, por el parlantito, que Yvonne estaba muy cansada y que se iría a tomar un baño, comer algo liviano y meterse en la cama a dormir, porque al día siguiente se tendría que levantar temprano debido a que tenía su agenda cargada de clientes. Louis comprendió todo, y sabiendo que ella necesitaba recomponer energías le comentó que traía un ramo de rosas por su cumpleaños, que se lo dejaba en la puerta, lo podría retirar a la mañana, cuando se levantara. Le tiró un beso por el parlantito, saliendo para la parada del bus,
contento porque había escuchado nuevamente su voz cristalina como agua de manantial. Cuando llegó a su casa, encontró a su hermano dormido en el sillón, conservando en su regazo la mano de yeso de papá Antoine. Ciertamente había realizado sus plegarias quedándose luego envuelto en sueños. En los días que pasaron Louis no volvió a tener noticias de Yvonne, y por más que la llamaba a su celular respondía su contestador. Como hermano mayor, Jack imaginaba que algo malo estaba pasando, y le aconsejó que hiciera todo lo posible para definir la situación. Lo invitó a sentarse, con él, a la mesa, tomar una taza de café y reflexionar acerca del asunto. Louis debía entender que él ya había alcanzado los 60, y ella 6 años más, por lo tanto no había mucho tiempo que perder. Si ella estaba interesada en formar una pareja y casarse, tenía que hacer a un lado su clientela, dedicándose, por completo, a lo que sería su pareja formal. Louis lo entendió, y juró por la memoria de papá que determinaría las cosas. A la tarde salió para la parada del bus, y se le cruzó la chica de la bicicleta, la de cabello corto y labios carnosos. Se quedó mirándola hasta que se perdió, doblando la esquina. Si tuviera 40 años menos, correría detrás para averiguar su nombre. Por primera vez en su vida, iba decidido a poner término al asunto, ya fuese de una manera u otra. Al llegar al departamento de Yvonne había 6 autos estacionados. En cada uno de los 5 primeros había un muchacho al volante, y en el último había 2, porque, según dijeron, cuando Louis les consultó, habían contratado 2 horas para hacer un trío. La desazón que experimentó Louis fue total. Sentándose en el cordón de la vereda detrás del último auto, pensaba en las palabras de su hermano y en cómo había desperdiciado toda su juventud y adultez, aguardando a una mujer a la cual no le interesaba el matrimonio. Esperó paciente su turno a que salieran los 2 muchachos que le habían solicitado a Yvonne hacer un trío. Cuando los jóvenes salieron, todos sonrientes, entonando antiguas canciones de puertos remotos, Louis aprovechó la puerta abierta para colarse. Subió al primer piso, la puerta del departamento de Yvonne estaba aún entornada, por lo que pudo entrar sigiloso. Adentro, el living era un desorden, por todos lados botellas vacías de cerveza y coñac dejaban emanar aún restos de sus esencias espirituosas. El dormitorio, lugar donde se cometían todos los excesos, era un infierno. El velador de la mesita de luz dejaba entrever la cama desordenada y la cantidad incontable de piojos que brincaban sobre las arrugadas sábanas. Fue al baño, escuchando correr el agua de la ducha. Abriendo la puerta, empujado por un rapto de coraje, descubrió a Yvonne duchándose con el anciano. Ella le gritó que se fuera. El viejo solo reía con su mandíbula desdentada. Louis quedó ahí, quieto, sin poder moverse, viendo a su Yvonne, a quien hacía muchos años no veía desnuda, y vio su cuerpo apergaminado, cubierto de arrugas y pliegues dentro de los cuales retozaban manojos de piojos. Y el viejo que reía, pasándose las manos por sus testículos, los que dejaban descolgarse otras alimañas que caían a la bañera, siendo arrastradas por el agua. Pidió disculpas, ya lo había visto todo. Cerró la puerta del baño y se fue, ganando el aire fresco de la calle. En el camino de vuelta, a bordo del bus, intentó rescatar alguna enseñanza de papá, cuando le hablaba de las mujerzuelas del puerto, y que no conviniera que se mezclara con ellas. En casa lo estaría esperando su hermano Jack, rezando una plegaria a la mano de papá. Al bajar del bus, vio aproximarse a alguien montado a una bicicleta. La oscuridad de la noche no le permitió divisar bien de quién se tratara, y solo recién al pasar junto a él descubrió a la hermosa muchacha de cabello corto y labios carnosos, que le regaló una sonrisa.
Lois levantó su mano, al verla alejarse, y deseó que su mano se hiciera también de yeso, para quedar eterna extendida al saludo. Como si aún tuviera 40 años menos. Esa noche, apagó de un soplo la vela perenne de su cuarto, y soñó con la muchacha de la bicicleta. Pero nunca la tocaría, ni siquiera con una mano de yeso. Por un par de horas fue feliz. Como nunca antes.